A ver, imaginen esto por un momento. ¿Y si pudiéramos predecir el curso de una enfermedad de la misma forma en que un modelo de lenguaje predice la siguiente palabra en una frase? Esa es la idea, casi de ciencia ficción, que está detrás de una nueva inteligencia artificial llamada Delphi 2M. Y eso es justo lo que vamos a desglosar aquí. ¿Cómo funciona y qué significa? Este será nuestro mapa. Primero, vamos a entender cómo se puede ver una vida como una secuencia de enfermedades. Luego, nos meteremos de lleno con Delphi 2M. Veremos qué tan buenas son sus predicciones, cómo puede generar un futuro de salud, cómo es que piensa y algo súper importante, cuáles son sus límites y puntos ciegos. Bueno, para entender esto tenemos que empezar por el problema principal. Y es que predecir el futuro de la salud de alguien es increíblemente complicado, porque la historia médica de una persona es una cadena de eventos complejísima. Entonces, la gran pregunta que impulsa toda esta investigación es esa. ¿Es realmente posible anticipar la trayectoria de enfermedades que una persona podría enfrentar a lo largo de su vida? Pensemos en una línea de tiempo como esta. A los 11 años, un resfriado. A los 22, se empieza a fumar. A los 45, un diagnóstico de asma. Y a los 51, un cáncer de páncreas. Eventos que parecen desconectados, pero que forman una secuencia, una historia. Y aquí es donde viene el giro genial, la analogía que lo cambia todo. Los investigadores pensaron, así como el lenguaje es una secuencia de palabras que tienen un orden y un sentido, un historial clínico es una secuencia de enfermedades. Y si una IA puede entender el lenguaje, ¿podría entender también esta gramática de la salud? Es justo con esa idea que llegamos a la estrella de esta historia, Delphi 2M, una herramienta diseñada precisamente para aprender a leer y entender ese lenguaje de las enfermedades. Entonces, ¿qué es exactamente? En pocas palabras, imagínense un modelo como GPT, pero en vez de haberse leído todo Internet, fue entrenado con los historiales de salud anónimos de 2.3 millones de personas. Su trabajo no es escribir un correo, sino aprender los patrones de cómo aparecen y progresan las enfermedades. Pero ojo, que su vocabulario va mucho más allá de solo enfermedades. Claro, incluye más de 1000 códigos de diagnóstico, pero también variables clave como el sexo, el índice de masa corporal, si la persona fuma o bebe, e incluso el evento final, la muerte. Todo cuenta. Ok, todo esto suena increíble en teoría, ¿verdad? Pero vamos a lo importante. ¿Qué tan bien funciona en la práctica? Veamos los resultados cuando lo pusieron a prueba contra los métodos que ya existen. Lo primero que impresiona es la escala. La mayoría de los modelos predictivos se enfocan en una sola enfermedad, como el riesgo de infarto. Delphi 2M, en cambio, puede predecir la probabilidad de más de 1000 enfermedades distintas al mismo tiempo. Y si hablamos de cifras impactantes, miren esta. Para el evento más definitivo de todos, la muerte, el modelo alcanzó una precisión de 0.97. En el mundo de la predicción médica, ese es un número altísimo, casi perfecto. Ahora, ¿cómo se mide frente a las herramientas que ya se usan hoy en día en los consultorios? Pues, para predecir algo tan común como la enfermedad cardiovascular, resulta que es súper competitivo. Su rendimiento está a la par de modelos muy establecidos como QRisk-3 o Framingham. Pero ahora llegamos a lo que parece sacado de una película de ciencia ficción, su capacidad más poderosa. No se trata solo de predecir el próximo evento, sino de generar una posible trayectoria de salud completa para el futuro. Funciona más o menos así, en 3 pasos. Primero, se le da al modelo el historial de salud de una persona. Segundo, la IA calcula cuál es la enfermedad más probable que ocurra después y en qué momento. Y tercero, repite ese proceso una y otra vez, construyendo una posible historia de salud de hasta 20 años en el futuro. Y que nadie piense que esto es pura especulación. Los propios investigadores, en su artículo para la revista Nature, confirmaron que estas trayectorias que la IA genera son estadísticamente realistas. O sea, se parecen mucho a los patrones que se observan en la población real. Claro, con cualquier IA siempre surge la misma duda. Es como una caja negra, ¿no? ¿Cómo sabe lo que sabe? Por suerte, en este caso, es posible asomarse un poco para entender su lógica interna. La pregunta del millón que nos hacemos todos es, ¿cómo llega a esas conclusiones? ¿Cuál es el razonamiento que sigue? Y aquí viene lo increíble. Nadie le dijo a la IA, oye, estos cánceres están relacionados o la diabetes suele venir con esto. No, ella solita, analizando millones de datos, empezó a encontrar estos patrones. Descubrió que ciertos grupos de enfermedades suelen aparecer juntos, demostrando que estaba captando conocimiento médico real. Para que se hagan una idea de la potencia de esto, miren este dato que extrajo el modelo.
determinó que tener un historial de ciertas enfermedades digestivas multiplicaba el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas por 19. Es una conexión muy específica y cuantificada, algo de un valor clínico enorme. Pero, como siempre con estas tecnologías tan potentes, hay que ser realistas y hablar de sus limitaciones, porque ninguna herramienta es perfecta, y esta no es la excepción. Y esta es la regla de oro de toda inteligencia artificial. La calidad de sus resultados depende directamente de la calidad de sus datos de entrenamiento. Si los datos tienen sesgos, el modelo los va a aprender y a replicar. Miren, un ejemplo clarísimo de esto es ¿de dónde vienen los datos? El modelo aprendió que las enfermedades graves, como una septicemia, casi siempre se registran en un hospital. ¿Cuál es el resultado? Que si el historial de una persona ya incluye una visita al hospital, la IA tiende a predecir con más probabilidad otras enfermedades de hospital. Es un sesgo que viene de cómo se recolectan los datos, no necesariamente de la biología. Y no solo eso, el modelo también hereda otros sesgos humanos presentes en los datos. Por ejemplo, la gente que participa en estudios de salud suele ser un poco más sana que el promedio. Además, la IA también aprendió y replicó las desigualdades en salud que existen entre distintos niveles socioeconómicos. Así que, al final, la tecnología está aquí. Tenemos una IA que puede ver patrones en nuestra historia clínica y proyectar posibles futuros con una precisión que asusta un poco. La gran pregunta ya no es si la tecnología puede hacerlo, sino una mucho más profunda. Si esta IA puede predecir nuestro futuro, ¿estamos realmente preparados para escuchar lo que tiene que decir?